revelado. Increíbles alimentos ricos en colágeno para eliminar la hinchazón y revivir tus articulaciones. Rosa, con 35 años y una vida marcada por el sacrificio, se sintió identificada con aquel titular que encontró en una revista desbordante de promesas. En el pequeño pueblo donde vivía, entre el aroma del pan recién horneado y el bullicio del mercado, cada día su cuerpo le recordaba, con agujas punzantes, que el tiempo no perdona. La rutina de cuidar a su hijo Javier, un joven brillante pero rebelde, le había dejado poco tiempo y energía para ella misma. Su alma vibraba de amor hacia él, pero el dolor que sentía en las articulaciones se había convertido en una sombra persistente, una melodía inquietante que la atormentaba. Lo que había comenzado como un simple malestar se había transformado en una carga que se iba haciendo cada vez más pesada. Esos días sentía que la vida la empujaba hacia un callejón sin salida. Un día, mientras ordenaba el desván, sus manos temblorosas dieron con un diario antiguo, polvoriento y olvidado. Las palabras de su abuela, la curandera, danzaban ante sus ojos, prometiendo secretos sobre ingredientes que, según ella, tenían el poder de sanar. A medida que las hojas se pasaban, los recuerdos de su infancia invadieron su mente y por primera vez en mucho tiempo, un destello de esperanza brilló en su interior. La idea de darle vida a esas recetas la llenaba de una emoción desconocida. ¿Podría este camino, lleno de sabores y tradición, llevarla a un futuro distinto? Sin embargo, también surgió el miedo. ¿Qué dirían los demás hombres y mujeres del pueblo? ¿Se atreverían a criticarla por romper con la imagen de madre que debió encarnar? En un lugar donde las opiniones vuelan más rápido que el viento, su ambición se sentía como un fuego que podía ser apagado con un soplo. ¿Y si todo fracasaba? La ansiedad apretaba su pecho, mientras Javier, ajeno a su tormento, soñaba con un mundo suplente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada momento en la cocina se tornaba un conflicto. Una parte de ella queriendo cumplir con el legado familiar, mientras que la otra temía ser vista como una fracasada. Las críticas de algunos vecinos resonaban en su mente como ecos. La tradición, la obediencia, el sacrificio. Pero su corazón latía por la posibilidad de ser más que lo que se esperaba de ella. Un fuego interno pedía ser alimentado. A medida que lo intentaba, su salud parecía florecer. Pero cada pequeño avance la enfrentaba a una avalanche de presión. ¿Era realmente suficiente? ¿Debería renunciar a sus sueños por el bien de su familia? La incertidumbre apretaba su garganta, sus pensamientos se volvían un torbellino. Rosa, atrapada en esta telaraña de emociones, sabía que el siguiente paso sería el más decisivo de su vida. Un dilema inminente, donde cada elección podría cambiarlo todo, donde el futuro de ella y de Javier pendía de un hilo. ¿Podría convertirse en la mujer que tanto anhelaba ser, o quedaría atrapada en una existencia de conformismo? La carga crecía y ella sentía que, en lugar de alivio, solo encontraría más caminos hacia su propio confinamiento. Los días comenzaron a deslizarse entre sus dedos, cada uno con un peso diferente. Rosa se sumía en la búsqueda de ingredientes y recetas, intentando dar vida a los consejos olvidados de su abuela. Los aromas de hierbas frescas y especias llenaban su cocina, un espacio que antes había estado marcado por la rutina imborrable de una madre dedicada. Ahora, ese mismo lugar se transformaba en un laboratorio de experimentación, donde las tradiciones se encontraban con la innovación. Con cada plato que recreaba,
Un sentido renovado de propósito la invadía. La energía que revoloteaba en su interior no solo era por la mejora en su salud, era el roce suave de un sueño que empezaba a desperezarse. Sin embargo, cada nuevo ímpetu también traía consigo la sombra de la crítica. En su mente, las voces de aquellos que esperarían una Rosa sumisa y conformista resonaban con fuerza. La presión externa y sus expectativas la hacían cuestionar su valor en ese nuevo camino. Un día, mientras revisaba las notas de su abuela, se topó con una receta que hablaba de un elixir para las articulaciones, un brebaje que prometía revitalizar cuerpo y alma. Su corazón latió más rápido. Sabía que ese podría ser su primer paso hacia algo grande, pero también implicaba salir de su zona de confort. Decidida, se acercó al mercado del pueblo, ese lugar vibrante y caótico que había conocido desde niña, donde cada rostro era un espejo de su propia historia. En el mercado sintió que se le contraía el estómago al encontrarse con el estruendo de las conversaciones. Miradas curiosas la ardían en la piel, pero en su interior un eco resonó. ¿Y si puedo cambiar las cosas? Con cada paso que daba hacia el puesto de especias, su confianza crecía. Consultando a los vendedores, empezó a recopilar ingredientes que se alinearían con su visión, como si cada uno fuese un ladrillo en la construcción de su nuevo yo. Las noches en casa se transformaron en sesiones de prueba culinaria. A veces, Javier, intrigado, se asomaba a la cocina y preguntaba lo que estaba preparando. A medida que su madre le compartía su pasión por los sabores y los beneficios de cada ingrediente, él, lleno de curiosidad, comenzaba a participar. Rosa nunca había observado a su hijo tan involucrado. Su energía parecía ser la chispa que encendía su interior. Sin embargo, en el aire persistía la preocupación que le apretaba el pecho. ¿Sería suficiente esa pequeña revolución personal para enfrentar las expectativas ajenas? A menudo, las noches se llenaban de dudas que la mantenían despierta, su mente giraba en círculos. Mientras tanto, el elixir seguía tomando forma, pero cada mezcla también servía como un espejo de las decisiones que le ofrecían un nuevo futuro. Era un camino solitario y al mismo tiempo liberador. Rosa se dio cuenta de que necesitaba también contar con aliados que la comprendieran. Así, comenzaba a pensar en la posibilidad de organizar una pequeña cata de sabores en su hogar. Una oportunidad para compartir sus hallazgos y quizás, solo quizás, el primer paso para que su pueblo conociera su genuina pasión por la cocina. Esa noche, mientras la luna iluminaba su cocina, se sintió desbordada por la emoción y el miedo. Tomando una hoja en blanco, comenzó a planear la cata. ¿Podría, finalmente, estar lista para salir del refugio de su propia inseguridad y enfrentarse al mundo? ¿O la sombra de las opiniones ajenas seguiría siendo demasiado grande? La presión se acumulaba y aunque se sentía en la cúspide de un cambio, sabía que cada bastión tenía un precio que pagar. Lo único cierto era que enfrentarse al pueblo representaría un reto decisivo. Pero, ¿qué pasaría si su sueño se tornara en realidad? Las semanas pasaron rápidamente y la cata de sabores se convirtió en un evento palpable en la mente de Rosa. Cada día, su cocina se llenaba de aromas y su creatividad se desbordaba. Sin embargo, si bien el entusiasmo por el evento la animaba, también comenzaban a infiltrarse en ella nuevas dudas. La presión de hacer una buena impresión no le daba tregua y las voces de la crítica se volvían más insistentes. A veces se encontraba en un dilema. ¿Debería reinventar por completo las recetas tradicionales que conocía? ¿O sería ella quien debía adaptarse para contentar a los demás? Cuando llegó el día de la cata, la cocina brillaba. Cada utensilio relucía como si esperara un momento estelar. Los ingredientes esperaban, brillando en sus frascos y platos, como si fueran estrellas en el firmamento. Pero las inseguridades acechaban. Se miró en el reflejo del microondas, buscando en sus ojos la convicción que antes la había sostenido, pero apenas vislumbró un destello de determinación entre la turbación. Decidió que debía enfrentarse a sus temores en lugar de esconderse de ellos. Se recordó a sí misma que el viaje hacia la autenticidad no es fácil,
pero cada paso firme la llevaba más cerca de la Rosa que quería ser. La puerta sonó y los invitados comenzaron a llegar. Entre ellos estaban conocidos que reconocían a la madre devota y la esposa abnegada, pero no necesariamente a la mujer que estaba al borde de la autoafirmación. Con cada sonrisa y saludo, esa energía tan familiar la abrazaba, mas con cada reverberación sentía el peso de sus expectativas. Sin embargo, había decidido que no dejaría que eso la desanimara. Este era su momento. A medida que los invitados probaban el elixir junto con otros platos que había preparado, observaba las reacciones. Hubo sonrisas, murmullos de satisfacción y una curiosidad por parte de Javier, quien parecía cada vez más intrigado por el proceso que su madre había iniciado. Rosa notó que su hijo, al probar cada bocado, se mostraba realmente entusiasmado, como si él también estuviera descubriendo un mundo de sabores y posibilidades. Sin embargo, lo que al principio fue un momento de júbilo se tornó en una inesperada confrontación. Un viejo conocido, un amigo de la familia que nunca había dejado de lado sus críticas, se acercó y en un tono ligeramente condescendiente le dijo: «Está bien que intentes esto, pero recuerda que algunas cosas son mejores tal como están. No quiero que te lastimes buscando lo que no es». Rosa sintió cómo un torrente de emociones la invadía, y en ese momento todas las inseguridades que había tratado de dejar atrás emergieron con fuerza. Las palabras de aquel hombre resonaron como un eco enfilado hacia su interior, llenándola de ira y determinación. La rechazaba. En su mente se repetía que no necesitaba su validación, y sin embargo, el impacto de esa confrontación la empujaba a una decisión que nunca imaginó que tomaría esa noche. Luchando por encontrar su voz, respiró profundo. No se dejaría amedrentar. Se giró hacia los invitados y, con un leve temblor en la voz, pronunció: «Estoy aquí porque creo en lo que hago. No se trata solo de recetas, se trata de un cambio, de algo más grande que yo misma». Un murmullo de sorpresa se extendió entre los presentes. Algunas miradas se volvieron de curiosidad a admiración, mientras otras se mantuvieron con escepticismo. Rosa sintió que estaba en una bifurcación. Se enfrentaba a la posibilidad de que la cata dejara de ser una mera prueba y se convirtiera en una declaración de intenciones. ¿Sería capaz de dar un paso adelante y aceptar el desafío? Incluso si eso significaba contradecir a aquellos que le habían conocido toda su vida. El momento de la verdad había llegado. Rosa se preguntó si podía sostener su propio peso en este nuevo camino. La cata estaba más allá de un simple evento. Era la piedra angular de su nueva vida. Mientras una parte de su ser quería huir hacia la familiaridad, otra parte le susurraba que era hora de brillar. La incertidumbre la envolvía, pero una chispa de valentía comenzaba a encenderse. Este era solo el principio, y lo que sucediera a partir de aquí definiría no solo su camino en la cocina, sino también quién era verdaderamente. ¿Podría soportar el peso de sus elecciones? Mientras la atención se centraba en ella, Rosa sintió una oleada de adrenalina. El clima había cambiado, y la energía que antes le atenazaba ahora la empoderaba. Las palabras de su viejo conocido, en lugar de asustarla, fueron como un combustible ardiente que alimentó su deseo de avanzar. Se dio cuenta de que aquellos momentos de duda no eran sino escalones en su camino. Al mirar sus platos, vio más que solo comida. Cada creación era un símbolo de su viaje. Se preguntó si realmente estaba dispuesta a ofrecer su alma a través de sabores, a compartir una parte de su esencia personal en cada bocado. La presión seguía latente, pero empezaba a entender que el verdadero desafío no radicaba en conformarse a las expectativas ajenas, sino en ser auténtica frente a sí misma. Rosa se permitió un momento de reflexión. Apreció la fragancia de los platos, percibió los matices de cada receta que había adaptado y elaborado. Aquella cata era, en sí misma, una declaración. Estaba introduciendo no solo tradiciones familiares en un nuevo contexto, sino aspectos de su propia identidad, inflaciones culturales y su evolución personal.
Sus manos temblaron un poco mientras se servía una copa de vino, pero dentro de ella una voz firme le sugería que dejara a un lado los miedos. Se acercó a la mesa y comenzó a hablar con más fuerza, cada palabra fluyendo con convicción. La cocina es un reflejo de quienes somos. Cada receta que elegí no es solo un homenaje a mis raíces, sino también una afirmación de lo que deseo ser. Estoy aquí para experimentar, para compartir, y no tengo miedo de hacerlo. La tradición puede adaptarse, evolucionar, y eso es lo que quiero mostrarles. Las reacciones de los presentes variaron. Algunos asintieron con aprobación, mientras otros mantenían ceños fruncidos, pero Rosa ya no se sentía intimidada. Aquella noche había trascendido a la madre y esposa conformista que había sido durante tanto tiempo. La mujer valiente que se alzaba ante ellos era un nuevo ser que había comenzado a escribir su propio relato. Un eco de admiración y curiosidad comenzó a manifestarse entre los invitados. Incluso Javier se acercó con una sonrisa genuina en su rostro. «Mamá, esto es increíble. No solo sabe bien, sino que me hace pensar en todo lo que significa para nosotros. ¿Podemos hacer más de esto juntos?» Su espíritu se llenó de esperanza. Su hijo veía en ella no solo una madre, sino una innovadora, alguien dispuesta a dejar huella. La chispa en su corazón se avivó, iluminando un camino que antes parecía incierto. Sin embargo, aun con el reconocimiento, una pequeña sombra de temor persistía. La posibilidad de no continuar que había comenzado. ¿Podría realmente sostener el fuego que había encendido? Además, el viejo conocido aún estaba allí, observando. Rosa sintió que su mirada era un recordatorio constante de las expectativas que la habían mantenido cautiva por tanto tiempo. En ese instante, comprendió que el verdadero consejo no provenía de la crítica, sino de su propia historia y deseo de superación. Cerrar los ojos un momento. Recordó las recetas que había adaptado, los sabores que había redescubierto y las pruebas que había superado. Todo eso se entrelazaba para formar un nuevo horizonte. La noche avanzó rodeada de risas, conversaciones y degustaciones. Sin embargo, mientras las sonrisas llenaban el ambiente, Rosa se dio cuenta de que su viaje acababa de comenzar y que aún había aspectos de sí misma que no había explorado del todo. Sentía que la cocina podría ser solo el inicio. Había un mundo más allá que le aguardaba, lleno de enseñanzas y autocrecimiento. Al guardar la última bandeja en la cocina, se sintió igual de inquieta que empoderada. Era un sentimiento contradictorio, pero pulsante, como una melodía que la empujaba hacia adelante. La cata había sido solo el primer capítulo. El siguiente llamado prometía un desafío aún mayor, quizás una oportunidad para mostrar ese lado de ella que había mantenido escondido. Mientras el murmullo de la noche se desvanecía, Rosa se preguntó si estaba lista para no solo enfrentar a su crítico, sino también a sus propios miedos. Con cada momento que pasaba, la certeza crecía. Su viaje hacia la autenticidad recién comenzaba. ¿Estaría dispuesta a dar el siguiente paso, incluso cuando le costara enfrentarse a quienes siempre la habían conocido? La idea de brillar intensamente comenzó a formarse en su mente, dejando la inquietud de un futuro incierto, que, en su corazón, sabía que debía abrazar. Rosa despertó al día siguiente con una mezcla de ansiedad y determinación. El eco de la noche anterior aún resonaba en su mente. Las palabras de Javier, la admiración de los invitados, todo parecía estar alineándose, pero también avivaba una inquietud que amenazaba con desestabilizarla. Había comenzado a cimentar su nuevo camino, pero ahora se enfrentaba a la pregunta crucial. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad? El primer susurro de la mañana trajo consigo una decisión. Rosa se levantó y se dirigió a la cocina, su santuario. Mientras preparaba el desayuno, cada movimiento se convertía en un acto consciente de creatividad. Se sentía como una artista en su estudio, el olfato percibiendo los aromas con mayor claridad que nunca. A medida que cortaba los ingredientes, su mente vagaba hacia nuevas propuestas, a combinaciones de sabores que había ignorado durante tanto tiempo.
No podía sacudirse el sentimiento de que el viejo conocido, cuyo juicio nunca parecía alejarse, aguardaba en las sombras. Decidió que no podría permitir que su presencia interfiriera con su crecimiento. Mientras batía los huevos, se prometió a sí misma que, sin importar el resultado, seguiría creando. Esta no era solo una cuestión de cocinar, se trataba de expresarse, de revelar lo que significaba ser Rosa. La luz del día se intensificaba, desterrando de su mente cualquier vestigio de inseguridad. Cocinar, ahora, se sentía como un baile, y estaba decidida a no dejar que nadie destruyera su ritmo. En lugar de cerrar las puertas de su cocina, las abriría de par en par y compartiría su visión con aquellos que verdaderamente valoraban su esfuerzo. Esa noche, se volvió a reunir con Javier en la cocina. «Pronto haremos algo más grande», le confesó. La chispa de emoción resplandecía en sus ojos. Su hijo, al escucharla, sonrió e hizo planes para la decoración del próximo evento, entusiasmado por mostrar al mundo la faceta de su madre que él ya conocía. Su validación era el combustible que necesitaba. Sin embargo, a medida que se adentraba en su nuevo proceso, se dio cuenta de que había aspectos de su propia vida que la limitaban. Mientras organizaba sus ideas, comenzó a reflexionar sobre las expectativas que otros habían puesto en ella, incluida la idea de ser una madre y esposa perfecta. Esa imagen, aunque profundamente arraigada en su ser, comenzaba a sentirse como un lastre. Rosa se enfrentaba a una disyuntiva. Debía encontrar un equilibrio entre su rol familiar y su deseo personal. ¿Era posible dejar de lado el peso de las expectativas sin sentir que fallaba a su familia? La mezcla de emoción y temor que experimentaba la llevó a explorar propuestas más audaces. Pensó en un pequeño evento en el que pudiera mostrar sus creaciones de forma más amplia. Comenzó a bosquejar ideas en un cuaderno, anotando cada pensamiento como si se tratara de un plan maestro. Cada página en blanco representaba no solo recetas, sino también la construcción de su nueva identidad. Esa noche, mientras se sentaba con su cuaderno y un vaso de vino, una revelación la golpeó. Había un mundo amplio y vibrante más allá de sus límites actuales. Su incendio personal no solo podría iluminar su vida, sino también la de aquellos que la rodeaban. Pero también entendió que para brillar intensamente, debía desafiar a quienes no estaban dispuestos a verla más allá de su antiguo rol. A la mañana siguiente, sintió que el momento de la verdad se acercaba. Rosa sabía que estaba lista para hacer frente a las exigencias, pero sobre todo a las expectativas de quienes la rodeaban. Con el cuaderno frente a ella y el corazón latiendo valientemente, se preguntó: ¿qué pasos estaba dispuesta a dar? Las páginas en blanco aguardaban. Las palabras debían ser escritas y cada decisión tendría consecuencias. Esa mañana, la posibilidad de una vida llena de sabor y autenticidad se erguía ante ella, desafiándola a dar el siguiente paso. Se sintió impulsada, no solo a revelar su esencia a los demás, sino a descubrirla a ella misma. El día se oscureció con nubes cargadas de tormenta, reflejando el tumulto interno que sentía. Pero, en el fondo de su ser, sabía que el verdadero desafío no era solo el del sabor, sino el de enfrentar las sombras que siempre habían intentado definirla. ¿Podría sostener el fuego dentro de ella a medida que comenzaba a dar forma a su nuevo futuro, sin perder de vista quién era realmente? El momento decisivo se acercaba. Rosa se despertó ese día con una determinación renovada, una energía que vibraba con cada respiración. Su mente estaba en constante ebullición, generando ideas y combinaciones que deseaba explorar. Se sentó a la mesa con su cuaderno, los primeros trazos aún ansiosos por materializar su visión. Las palabras se apilaban en su mente, cada una representando una manifestación de sus anhelos y miedos. ¿Cómo podría su cocina convertirse en un refugio de autenticidad donde ella pudiera brillar sin reservas? Mientras preparaba el desayuno, empezaba a visualizar una serie de platos que no solo relatarían su historia, sino que también la colocarían en un camino hacia el reconocimiento.
Mientras batía la masa para unos panecillos, sus pensamientos divagaban hacia la primera reunión que se avecinaba con un grupo local de gastronomía. Había decidido asistir, a pesar de la inquietud que la noche anterior había despertado en ella. No obstante, sabía que debía enfrentarse a su vulnerabilidad y mostrar su verdadero yo. La idea de presentar una receta que le había sido enseñada por su madre le llenó de temor, pero también de esperanza. Aquella receta era un símbolo de su herencia, un recordatorio de raíces que la sostenían. Sin embargo, la aterrorizaba la posibilidad de que otros no viesen el valor que ella veía. Escuchar las opiniones ajenas siempre había sido un camino espinoso. Se preguntaba, ¿las críticas la paralizarían o alimentarían su deseo por seguir adelante? Esa cuestión la llevó a reflexionar sobre la historia de su familia, en la que cada ingrediente, cada receta, guardaba una narrativa que quería compartir. Decidió que no permitiría que una voz de inseguridad la detuviera de crear un espacio donde pudiera compartir lo que verdaderamente era, con todas sus imperfecciones y perfecciones. La expectativa de ser la madre y esposa perfecta podría aguardar un poco más. Lo importante en ese instante era manifestar su propia esencia en cada plato. Un acto de amor propio. Mientras la tarde avanzaba y las sombras comenzaron a alargarse, su mente seguía trabajando, armando un mapa de su vida que se estaba formando ante sus ojos. El cuaderno se convirtió en un reflejo de su lucha interna, con trazos que iban desde recetas hasta reflexiones sobre su identidad. También comenzó a notar una tensión creciente con una amiga, Ana, quien siempre había sido símbolo de la perfección en el rol de madre. El resentimiento empezaba a emerger, y se preguntaba si necesitaría confrontarla para liberar ese peso acumulado. Al llegar la noche, Rosa se sintió atrapada por el miedo. Sabía que el día del encuentro se acercaba rápidamente y con ello el juicio que temía. Sin embargo, la idea de no compartir su historia era insostenible. Esa conversación interna la llevó a redactar una pequeña introducción para su receta, algo que una vez pensó que estaba fuera de su alcance. No soy perfecta, y esto no es solo una receta, es parte de mí, planeó decir en la reunión a medida que sellaba cada palabra en su corazón. La vulnerabilidad que había eludido durante tanto tiempo empezaba a parecerle una fortaleza. Pero había algo más. El dilema de presentarse tal cual era frente a la crítica que podía enfrentar. Su mente oscila entre la valentía y la autoevaluación, como un péndulo entre la autenticidad y el temor. Esa noche, mientras preparaba la mesa, una epifanía la sobrecogió. Debía ser transparente no solo en la cocina, sino en su vida. El día del encuentro la abrazaba con la promesa de revelaciones, y el miedo palpitante se entrelazaba con la adrenalina de la posibilidad, haciéndola sentir viva como nunca antes. A medida que se preparaba, un nuevo desafío surgió. Cuando miró a su reflejo en el espejo, se dio cuenta de que la mayor batalla la estaba librando consigo misma. ¿Tendría la fuerza de usar su propia voz, aunque eso significara confrontar sus miedos y dejar atrás el peso del juicio ajeno? La noche se cerraba con promesas y interrogantes, un ciclo de transformación y liberación que aún estaba por comenzar. Todo lo que había cultivado hasta ese momento la conducía a un punto crucial, el instante en que su autenticidad se enfrentaría a la mirada del mundo. Pero, ¿sería ese momento el principio de su vuelo o un nuevo capítulo más de sus temores ocultos? Rosa despertó con el sonido del despertador, un eco de una nueva oportunidad. Se sintió consciente de la presión en su pecho, una mezcla de emoción y ansiedad. Aquella era la mañana de su encuentro. Mientras se duchaba, repasaba en su mente la introducción que había escrito la noche anterior, tratando de convertir las palabras en un mantra que la empoderara. Necesitaba recordar que no estaba solo presentando una receta, sino ofreciendo un pedazo de su historia. La cocina se convirtió en su santuario. Con cada ingrediente que se alineaba sobre la mesa, también lo hacían sus pensamientos. Aceitunas, pimientos, tomates. Cada elemento palpitaba con la vida que le daba su madre,
Conectarse a esos recuerdos la ayudaba a encontrar coherencia en la tormenta emocional que la envolvía. Sin embargo, en los momentos de silencio, una sombra de duda la acechaba. ¿Realmente importaría su voz en un mar de críticas y experticias ajenas? Rosa tomó un respiro profundo y se centró. Mientras cortaba los ingredientes, una idea surgió. ¿Qué pasaría si decidía no solo presentar la receta, sino también el viaje detrás de ella? Aquello resonaba en su interior como un golpe de tambor. No se trataba solo de los sabores, sino de la profundidad que cada plato podía ofrecer. Cada historia, cada lágrima derramada en la cocina de su madre y todas las risas que habían compartido eran los verdaderos ingredientes de su presentación. Cuando llegó el momento de vestirse, se miró al espejo y sintió que cada prenda elegida representaba algo más que su apariencia. Era un símbolo de sus decisiones, de su viaje hacia la autenticidad. Ella no era solo la madre que sus hijos conocían, ni la amiga a la que Ana siempre parecía mirar con desdén. Era una mujer que emergía de las sombras de sus expectativas y de su deseo de validar su propia existencia. Al llegar al lugar del encuentro, el bullicio del grupo la atrapó. Las conversaciones fluían como vino en copas. La comida era una celebración de la creatividad, pero cada palabra parecía enmarcada en un juicio. Rosa se sintió pequeña, como una mariposa en un jardín de flores exuberantes. Sin embargo, cuando su turno llegó, un silencio tenso se cernió sobre el ambiente, y de repente todo su ser se sintió expuesto. Con el cuaderno abierto frente a ella, las manos temblorosas tomaron la palabra. «No soy perfecta», comenzó, y sintió una corriente de liberación al pronunciar esas simples palabras. Compartió no solo la receta de aquel plato emblemático, sino las historias de su madre, la esencia de su cultura y su lucha por encontrar su voz en un mundo que siempre parecía exigirle más. Sus ojos brillaban mientras se adentraba en un relato que fusionaba el arte culinario con su vida personal. Al finalizar su exposición, una calidez recorrió el auditorio. En lugar de críticas afiladas, comenzó a escuchar murmullos de admiración. Allí estaba, expuesta pero fuerte. Comprendió que su autenticidad resonaba en aquellos que la oían, y su vulnerabilidad se convirtió en su mayor aliada. Sin embargo, a medida que se retiraba del escenario improvisado, la mirada desafiante de Ana la atravesó. Aquel resentimiento y competencia que había cultivado durante tanto tiempo estaban a punto de estallar. La conversación pendiente la acechaba como un tiburón en aguas profundas. Rosa sintió que, a pesar de haber compartido la historia de su vida, había otra batalla que enfrentar, una que la llamaba a confrontar el resentimiento y la paradoja de su amistad. Mientras los murmullos de admiración la envolvían, un nuevo dilema se gestaba. ¿Iba a permitir que su miedo la limitara nuevamente, o sería capaz de enfrentar lo que había evitado? Con el eco de su presentación resonando, comprendió que tenía que seguir avanzando, no solo en la cocina, sino también en su vida personal. Estaba lista para desterrar los fantasmas de la inseguridad de su corazón en la búsqueda de esa reconciliación necesaria. Aquel día no se iba a cerrar sin resolver esta nueva incertidumbre, y Rosa se preparaba para un nuevo enfrentamiento. Su transformación había comenzado, pero las sombras de su pasado aún merodeaban. ¿Tendría la fuerza de confrontar su amistad con Ana y al mismo tiempo descubrir más sobre sí misma? La respuesta podría cambiar el rumbo de su historia para siempre. Rosa sintió cómo el aire se volvía denso a su alrededor al enfrentarse a Ana. La tensión era palpable, como una cuerda lista para romperse, y en su interior, una mezcla de determinación y miedo se entrelazaban. La plenitud de su presentación aún brillaba en su mente, pero ese triunfo se vio empañado por el recuerdo de la rivalidad que cada vez se volvía más incisiva. Ana representaba el reflejo de lo que ella misma había temido ser, una mujer consumida por la competencia y el resentimiento personal. Recorrió el lugar con la mirada, buscando el apoyo de otras personas que antes habían celebrado su voz auténtica. Sin embargo, todos parecían haber perdido interés, absortos en sus propias conversaciones.
Rosa sintió que su seguridad se desvanecía bajo el peso de la atención que Ana le dispensaba. Era como si la amiga que una vez había sido incondicional ahora se hubiera transformado en un jurado implacable. «Rosa», Ana comenzó, interrumpiendo el entorno teñido de admiración que aún flotaba tras su exposición. Su voz era suave, pero cargada de un subtexto desafiante. «Me alegra que hayas encontrado tu voz hoy. Pero, ¿realmente crees que eso es suficiente para desmarcarte en este mundo?» Las palabras cortaron a Rosa como un cuchillo. En lugar de reaccionar impulsivamente, se adentró en un análisis interno. Era un momento que podría definir no solo su relación con Ana, sino también su independencia emocional. ¿Sería suficiente ese instante de autenticidad? ¿O tendría que vender su alma a la competencia constante entre ellas? En ese instante, una revelación se encendió en su interior. La batalla no era contra Ana. Nunca lo había sido. Era contra la voz interna que la había drenado de confianza una y otra vez. ¿Y tú, Ana? ¿Crees que siempre ser la más fuerte te lleva a ser la más feliz? La pregunta brotó, una manifestación de su enojo reprimido y de la necesidad de confrontar no solo a su amiga, sino a la imagen que su propia inseguridad había proyectado. El silencio que siguió era un campo de batalla en sí mismo. Rosa pudo ver el destello de sorpresa en los ojos de Ana, como si nunca hubiera considerado que su adversaria pudiera volverse así, despojada de máscaras. Hay más en la vida que competir una con la otra. La voz de Rosa resonaba firme, con creciente claridad. He estado perdiéndome en esa carrera, pero ya no puedo seguir así. Había dicho eso, y el peso de la revelación la liberó un poco más, como si cada palabra fuera un peldaño hacia su nuevo destino. La mirada de Ana cambió. Había una chispa de sorpresa seguida por una chispa de comprensión. La tensión que había sido un muro entre ellas comenzó a desmoronarse, aunque no había garantías de reconciliación. «Quizás», respondió Ana finalmente, sus ojos suavizándose, «también he estado buscando la aprobación en lugares equivocados». Rosa sintió un pequeño triunfo. Esta aceptación era el primer paso hacia una nueva dinámica, pero el camino aún estaba lleno de obstáculos. A pesar de la conversación profunda y reveladora, aún sentía el eco de su propia inseguridad latiendo en su pecho. ¿Era suficiente el reconocimiento de sus propias debilidades para superar los años de competencia? ¿Podría trabajar hacia una nueva amistad mientras todavía se sanaba a sí misma? La carga de la duda aún estaba presente. Ambas parecían estar en la antesala de una transformación, pero aún quedaba un gran viaje por recorrer. Mientras se alejaban, Rosa sintió que algo se había movido dentro de ella. Sin embargo, una pregunta persistía y necesitaba ser abordada. ¿Podría renunciar a la idea de que su valor dependía de su éxito en comparación con el de Ana? La conversación era solo el inicio de una nueva fase, pero la lucha con su propia identidad y autoestima apenas comenzaba. Y así, mientras un nuevo aire soplaba entre las dos, Rosa se preguntó si esta reconciliación superficial sería lo que realmente necesitaba, o si se acercaba a una verdad más dura y profunda que cambiaría su vida para siempre. Rosa continuó su camino por el pasillo, el eco de sus propias palabras resonando en su mente. Cada paso que daba era un acto de reconfiguración personal, una oportunidad para explorar qué había quedado detrás de su rivalidad con Ana. La claridad recién adquirida la empujaba hacia un camino menos conocido y más complejo, donde las dudas y las expectativas continuaban latiendo en su pecho. Al llegar a su pequeño estudio, se dejó caer en la silla frente a su escritorio. El cuaderno en blanco la miraba como un espejo. Las palabras de Ana aún retumbaban en su interior, y entendía que la competencia que había marcado su vida no solo había sido con ella. Era una batalla entre su verdadero yo y las versiones de ella misma que había construido para superar la inseguridad. Tomó un profundo aliento. ¿Cómo se daría la oportunidad de ser ella misma en un mundo que parecía valorar el éxito por encima del bienestar emocional? La idea empezaba a gestarse.
Debía encontrar su propia definición del éxito. No uno que se midiera en términos de victorias sobre los demás, sino en logros personales. Con la determinación renovada, abrió el cuaderno. Las páginas en blanco ahora parecían llenarse de posibilidades. Comenzó a escribir emocionantes objetivos, no solo los profesionales, sino también aquellos que tocaban su bienestar. Decidió incorporar un nuevo hábito diario. Por las mañanas se dedicaría unos minutos a meditar y reflexionar sobre sus sentimientos, permitiendo que emergieran sus pensamientos sin juicios ni comparaciones, simplemente dejando claro lo que ella verdaderamente quería. El primer día de meditación fue agridulce. La paz que buscaba era difícil de alcanzar debido al torbellino de autocríticas que la acosaba. No eres lo suficientemente buena. No puedes ser auténtica en un mundo de competencia. Eran ecos familiares. Sin embargo, en los días siguientes, encontró palabras de apoyo que combatían esas voces. Todo consistía en un ejercicio de reentrenamiento mental. Comenzó a visualizar a la Rosa que deseaba ser. Aquellas cualidades que admiraba en otras personas, que buscaban colaboración en lugar de competencia. Con el tiempo, comenzó a practicar otras formas de autoexpresión. Se inscribió en un taller de escritura. Fue allí donde conoció a personas que compartían sus propios miedos y aspiraciones. Había una catarsis en sus relatos que la inspiraba, y poco a poco Rosa comenzó a descubrir la fuerza que venía de su vulnerabilidad compartida. Las sesiones se convirtieron en un refugio donde podía abrirse sin miedo ni juicio. Así nació una red de apoyo, algo que nunca había imaginado como parte de su vida. Sin embargo, cada avance traía consigo una carga de inquietud. Cuantas más conexiones forjaba, más se preguntaba si su vínculo con Ana podía renovarse de la misma manera. Había algo que no podía olvidar: la herida de los años pasados, esas pequeñas batallas que habían delineado sus carreras y al mismo tiempo destruido su amistad. Una tarde, mientras caminaba hacia el taller, recordó una conversación que había tenido con Ana sobre el valor de la verdadera autenticidad. «Las máscaras que llevamos son pesadas y limitantes», había dicho Ana. Ahora, enfrentándose a su propia autenticidad, se preguntó si estaría lista para dar el paso y hablar con ella de nuevo. Pero, ¿qué pasaría si, al abrirse a una nueva amistad, también destapaba viejas heridas? La ansiedad la envolvía, pero la urgencia por sanar ese lazo le daba un nuevo empuje. ¿Sería capaz de enfrentar a Ana de nuevo, no como competidoras, sino como dos mujeres en busca de un entendimiento mutuo? Mientras contemplaba cómo sus pasos la llevaban hacia esa nueva posibilidad, el corazón le latía con fuerza. Rosa sabía que la conversación que estaba por tener podría cambiarlo todo, tanto para ella como para Ana. La perspectiva de un nuevo comienzo estaba ahí, pero la pregunta seguía latiendo en su mente. ¿Se atrevería a abrir las puertas de su vulnerabilidad y permitir que la confianza renaciera? La reconciliación estaba más cerca de lo que jamás había imaginado, pero solo el coraje podría llevarla al encuentro que llevaban tanto tiempo esquivando. Se detuvo un momento en la acera y miró hacia el horizonte. Tal vez el inicio del verdadero viaje estaba en esta nueva confrontación. ¿Podría ser también la forma de liberarse del peso de su pasado y avanzar hacia el camino de la aceptación plena? Rosa respiró profundamente mientras se acercaba a la casa de Ana. El sonido fresco de la mañana llenando el aire con promesas de renovación. Era el inicio de un nuevo capítulo en su vida, y con cada paso se alejaba más de la sombra de inseguridad que había llevado durante tanto tiempo. Aunque el miedo seguía presente, un sentido de determinación la impulsaba hacia adelante. Sabía que el diálogo que había estado evitando podría ser la llave para liberar la carga y el resentimiento que había habitado en sus corazones por años. Al llamar a la puerta, sintió una mezcla de nerviosismo y valentía. Ana abrió, sorprendida pero con una calidez que Rosa recordaba, lo que alivió en parte la tensión acumulada. Pasó a un salón que parecía estar lleno de luz, un lugar donde las risas habían resonado en su vida antes de que la competencia se interpusiera entre ellas.
Hola, Rosa. No esperaba verte, dijo Ana, la sorpresa reflejada en sus ojos. Hola, Ana. Necesito hablar contigo. Creo que es tiempo, respondió Rosa, sintiendo que las palabras eran el primer paso hacia la reconciliación. Se sentaron en un cómodo sofá, y la conversación fluyó entre recuerdos y silencios palpables. Rosa comenzó a compartir su viaje en la cocina, su reciente despertar de autenticidad y cómo estas experiencias habían transformado su perspectiva sobre su vida y su relación con Ana. Había algo poderoso en abrir su corazón, y lo sentía palpitar con cada oración que pronunciaba. Me he dado cuenta de que pasé demasiado tiempo compitiendo. Siempre quise ser la mejor, pero eso me alejó de ti y de las cosas que realmente importan, confesó Rosa, sintiendo cómo la vulnerabilidad primero daba miedo, pero lentamente se transformaba en liberación. Ana, con la mirada fija en el suelo, finalmente miró a Rosa y dijo: No creo que solo tú hayas causado esto. Yo también me perdí en la competencia. Al final, lo único que hemos logrado es distanciarnos. La sinceridad en su voz resonó en Rosa, y en ese momento las paredes que habían construido alrededor de su amistad comenzaron a desmoronarse. La conversación se sinceró en un abrir y cerrar de ojos. Las palabras compartidas curaron heridas que habían estado ocultas durante años, dándoles la libertad que ambas necesitaban. Se dieron cuenta de que la amistad no debería basarse en la rivalidad, sino en la celebración mutua de sus logros. Fue un encuentro de almas, donde la empatía y el deseo de seguir adelante brillaron con fuerza. ¿Qué tal si comenzamos de nuevo, sin competencia, solo apoyándonos la una a la otra en nuestros caminos? Quiero que podamos compartir nuestra pasión por la cocina y la vida, sin miedo a las comparaciones, propuso Rosa, sintiendo que la verdad se expandía entre ellas y tejiendo un vínculo renovado. Ana esbozó una pequeña sonrisa. Me encantaría. También he estado pensando en organizar un evento donde podamos compartir nuestras obras. Tal vez puedas ser parte de eso, sugirió, y el brillo en sus ojos delataba la emoción de una nueva colaboración. En ese momento, Rosa entendió que este reencontrarse no solo era un paso hacia el perdón, sino que también les ofrecía la oportunidad de construir algo nuevo. Aquella conversación no solo había sido una reconciliación, sino también el inicio de un camino hacia una redefinición de su amistad, donde la autenticidad sería la raíz y la colaboración, la rama que se expandiría hacia el futuro. Con una mezcla de alegría y alivio, las dos decidieron que habían estado esperando demasiado tiempo para ser las mejores versiones de sí mismas. A partir de ese día, se apoyarían mutuamente en sus proyectos, haciendo de la cocina un espacio para reencuentros y sueños compartidos. Rosa se sintió más segura que nunca. El viaje que había comenzado en su cocina había llevado a una transformación no solo personal, sino también en sus relaciones más cercanas. Mientras caminaba de regreso a su hogar, sintió que el peso que había llevado durante años se desvanecía. Había superado la sombra de la competencia, y a partir de ahora, su vida sería un reflejo de su autenticidad. La cocina, que alguna vez había sido un espacio de debut y duda, ahora se convertía en un lugar de amor, creatividad y conexión. Esto no era solo una victoria en el ámbito personal, sino un hito tangible en su crecimiento. Se dio cuenta de que, al despojarse de las expectativas ajenas y abrazar su verdadera esencia, se había convertido en una mujer plena, capaz de forjar su propio destino, con el reconocimiento y la confianza que siempre había anhelado. Rosa llegó a su hogar con el corazón ligero y el alma renovada. Aquella mañana, frente al espejo, se miró a los ojos con una nueva perspectiva. Era más que una madre dedicada, era una mujer que había conquistado su viaje de autodescubrimiento. El claro camino hacia su autenticidad y el redescubrimiento de conexiones profundas se abrían ante ella, y con cada paso avanzado, Rosa sabía que había logrado lo que realmente deseaba en la vida. Ahora exigía algo más de la audiencia. Suscríbanse inmediatamente a este canal para no perderse las historias emotivas que están por venir. Este es el momento de mostrar su apoyo.
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que otras personas descubran estas historias de superación. Comenten cómo les impactó esta transformación y compartan sus propias experiencias. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conclusión fascinante. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden lo importante que es apoyar este canal a través de estas acciones. Juntos podemos hacer que más personas en el mundo se inspiren y encuentren su propio camino hacia la autenticidad.